Shalom Obraja, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Yitro, el tiempo de la llegada de Shabbat Kodesh y el tiempo de Perashat Yitro, nos hablan de un escenario cuasi fundamental en la vida del pueblo judío. Ante todo porque hemos transitado cuatro intensas Perashiot, Shemot, Vaera, Bo y Beshalach, donde 210 años parecen pasar en una realidad eh, indescriptible. 210 años de sufrimientos, de discriminación, de separación. 210 años de esclavitud. 210 años donde la redención, la liberación, el ser partícipe, el poder ser parte de un pueblo y de un movimiento estaba completamente acallado y fundamentalmente 210 años sin Dios. Cuando digo sin Dios, no es porque Dios no estaba, es que el hombre no estaba con Dios. Y eso es lo que llamaba el rabino Nachman, el Nachman de Bratslav, el Bratslav Rebbe, Astara Shebetoja Astara, el ocultamiento dentro del ocultamiento. Parecería ser que él no estaba, pero en realidad el que no estaba cuestionándose si Dios estaba o no, era el hombre. Y no hay ninguna duda de que hoy arribamos a Perashat Yitro, de una, de un nombre, de una persona maravillosa, eventualmente, cuyo significado básico entre estos nombres, Yitro, es de Iter. Iter es de Yoter, quiere decir alguien que supo agregar al pueblo de Israel, no quitar. Y por eso uno de sus siete nombres es Jovav. También Jovav viene de Jibá, de amor. Y eso representa todo lo que Yitro vino a demostrar en esta llegada al campamento de Israel en el desierto. Otro de sus nombres fue Reuel, Rea, el amigo del Todopoderoso. Y si bien no había, como dice Rashi, Abodá Zará, idolatría que Yitro no hubiese conocido, digamos que tenía un postdoctorado en idolatrías, así todo, Ataya Dati, ahora sé, dice en nuestra perashá, que no hay otro como el Todopoderoso. A veces la experiencia nace de la realidad contrastante con todo lo que uno creyó y realizó a lo largo de la vida hasta que se da cuenta que es hora de cambiar. Siempre hay una hora de cambio, siempre hay una hora de poder sentir que debemos lograr una manifestación sustantiva en nuestra vida. Por ahí transcurre el concepto de la Teshuvah. Y esa Teshuvah, antes de pasar a ser una demostración externa de cómo cambiamos, ya sea nuestra ropa, nuestro aspecto, nuestra forma de hablar, etcétera, que no es lo deseable. En mi humilde concepto, la Teshuvah representa una respuesta. Encontrar una respuesta ante tamaños significantes en la vida es lo que Yitro nos aporta. Por cierto, los Jajamim dice que esta perashá se llamó a su nombre no por los méritos que tenía. Los méritos los habrá de acumular a partir de ahora, sumándose al pueblo de Israel o retornando a su comarca para tratar de llevar a su familia, a su prole, dentro de ese concepto de la unidad de un Dios. Pero Iter perashá ahat batorá quiere decir que Yitro agregó una perashá más en la Torá, y esa perashá es algo que Moshe Rabenu lo podía haber creado por sí mismo. Moshe Rabenu podía haber imaginado un esquema jurídico para manejar al pueblo de Israel. Sin embargo, Moshe Rabenu lo que decidió por motus propio fue asumir él ese ser jurídico para el pueblo de Israel y asistirlo desde la mañana hasta la noche. No porque Moshe Rabenu no tenía en quién derivar, de hecho lo hizo después, sino porque Moshe Rabenu sentía de que la unidad del pueblo de Israel no era que lo iba a agotar, esa unidad le habría de causar verdaderamente una sensación de felicidad y de regocijo. Este es el tema.
que estamos estudiando con el Rab Volve. Hemos empezado a estudiar acerca de la simja, de la alegría, como también un componente esencial en todo lo que representa la abodá musarit. Y estábamos estudiando nada más y nada menos que a uno de los alumnos directos del Arizal famoso, maestro Arizal. ¿Quién es el Arizal? Es Ashkenazi Rabbi Yitzhak. Ashkenazi Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak Ashkenazi. Luria era como lo conocemos al final. Zal quiere decir Zichrono Libraja. El Arizal fue un modelo que vivió muy pocos años, 3 décadas y un poquito más, pero que allí desde la iluminada Tzefat, en nuestra amada tierra, allí en el norte, un lugar de ensueño, un lugar maravilloso, un lugar de montañas, de aires puros, que supera tal vez la geografía tan intensa de Jerusalén. Tzefat se transformó en la cuna de lo que fue el misticismo judío. Rabbi Haim Vital, Mo'arjú, como se lo conoce, Moreno a Rab Haim Vital. Zal representó tal vez ese aspecto del alumno directo. Está siempre la figura del alumno y del maestro. Ravo Amubhak, cuando su maestro es su maestro de elección, creo que todos tenemos alguno de ellos. En última instancia, lo hacemos a lo largo de la vida, hace Lejarab, y a lo largo de la vida nos acompañaron ese tipo de maestros que han conformado un arco mágico, maravilloso en el aprendizaje. Entonces el rabino el Jaim Vital nos hablaba hace 2 semanas, porque la semana pasada no pudimos acompañarlos en el Sheur. Rabbi Jaim Vital explicaba en su libro Sha'arei Kedushá, Los Pórticos de la Santidad, de los 4 fundamentos con los cuales dependen todas nuestras midot, todas nuestras cualidades o defectos, por supuesto. Midá puede ser midá tová o midá ra'á. Una midá buena, favorable, y otra midá ra'á, quiere decir una midá negativa. Y entonces decía, el fundamento, la base superior es el fundamento del fuego. Y cuando hablamos de fuego, el Rab hablaba todas aquellas cosas que vienen del fuego. El orgullo, el enojo, esa situación permanentemente de euforia, pero también de histeria y de que lleva al enojo. Después estaba el segundo componente, que es el ruach, el aliento, el aire, lo espiritual en alguna, pero el simán del ruach, que representa lo que se suele salir de la boca, ¿no es cierto? Es la sijá betelá, esas charlas que son inútiles, que no conducen a ningún lugar y que por otro lado son prohibidas. El tercer nivel, el tercer fundamento es el agua. Y obviamente el agua, que es lo que corre, lo que fluye, es el factor de amar todos los placeres. Quiere decir, el codiciar el dinero, el amor de las mujeres, la envidia. Y por supuesto que el cuarto y último de esos elementos, decía el Rab, es el yesod del afar. Quiere decir el fundamento de la tierra, del polvo de la tierra. ¿Y qué genera el polvo de la tierra? Genera tristeza, angustia, pereza, desesperación. Entonces vemos que de todos estos componentes, decía el Rab Haim Vital, el afar del polvo de la tierra es eventualmente el más pesado, y por supuesto que el más ordinario eventualmente de todos los fundamentos que hemos hablado: el fuego, el aire, el agua y la tierra, el polvo de la tierra. Entonces, decía el Rab Vital, Zecher Tzadik Libraja, Nimtza ki avot kol amidot haraot, los patrones, los principios de todas las defectos, de todos los aspectos negativos de la persona son 4: el orgullo, el enojo, que se une junto al orgullo, por supuesto, las charlas futiles, inútiles, y el deseo compulsivo de los tanugim, de los placeres, así como también la tensión
la angustia y la tristeza. Pero también dice, el opuesto de ellos, decía el Rab Vital, les estoy recordando para quienes no estuvieron o tal vez no lo recuerden, el opuesto de ellos son cuatro midot, pero buenas, en este caso cualidades, y que obviamente se prolongan a partir de esos fundamentos positivos, el alma fundamental, el alma fundacional. Entonces, ¿cuál es el tikkun? Preguntaba el Rab Haim Vital. ¿Cuál es la corrección? ¿Cuál es la reparación del Yesod Afar, del último de ellos, que es el fundamento del polvo de la tierra, el más pesado, el más ordinario? Entonces hablaba Asimcha atedirit bejelko, la alegría permanente en la parte que me toca vivir a mí. Dice, porque todo lo que hacen desde el Shamaim lo hacen para bien. Y por lo tanto, decía el Rab Haim Vital en Sha'arei Kedushá, repito, la persona debería ser diligente, o sea, mamash apremiarse en el concepto, en el objetivo final de la alegría, en Abodat Kono, en cómo servir a su Dios. Muy bien, ese sería un básico resumen, si me permiten hacer ese resumen antes de continuar ahora. Rabino Haim Vital nos dice al Rab Volve, y esto es tan importante para poder diligenciar nuestra vida en este tiempo, en estos 15 meses ya difíciles, complejos, donde parecería ser que Imlo Alet Yerushalayim al Rosh Simchati, como dice el Salmo de David Amelech, si no, habré de elevar a Jerusalén sobre la cabeza de mis alegrías, de cómo podemos conjugar la alegría en este tiempo, cuando estamos en una situación tan desgraciada que dependemos de bestias, estamos dependiendo de criminales, básicamente, que aparte se ensañan y que aparte disfrutan ensañándose, porque todo lo que intentan es humillar al judío y llevarlo a ese estado deplorable de el afar, de sentirse como el polvo de la tierra. Entonces dice Rab Haim Vital, nos dice Rab Volve, el Rab Haim Vital agrega, suma a la alegría Bejelko, Sameach Bejelko. Ustedes se acuerdan lo que dice el Pirkei Avot, ¿no? Es de U Ashir, quien es la persona verdaderamente rica, a Sameach Bejelko, la persona que es feliz, que disfruta lo que tiene. Entonces él agrega a esa sensación de lo que poseo una alegría más, Simcha mitzvot, la alegría en las mitzvot. Y estas dos alegrías, dice, conjuntamente, son las que potencian al ser humano sobre la kevedut gufo, la pesadez de su cuerpo, pero también el peso moral de su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Rabol me dice que una persona consciente, dice, no debe tener dificultades en poder concebir que tiene que ser feliz con lo que tiene. Él necesita solamente una mirada verdadera sobre sí mismo para poder llegar a esa realidad y más aún todavía, más difícil aún todavía, llegar a la alegría en las mitzvot. O sea, Sameach Bejelko por un lado, que sería feliz con lo que tengo, pero por otro lado, más difícil, mucho más difícil, a la alegría en las mitzvot. Sobre esta realidad escribe Rambam al final de Ilhot Lulav. Muy bonito lo que enseña allí cuando el Rambam nos muestra qué hacíamos en el tiempo de Simchat Torah o Shmini Atzeret, en realidad en la época bíblica, y en los días de Sukkot, que hacíamos Netilat Lulav. Decía el Rambam, con gran maestría, Asimcha sheismacha Adam, la alegría que habrá de regocijarse el ser humano, haciendo las mitzvot, cumpliendo las mitzvot, y en el amor a Hashem, que las ordenó a ellas, y haciendo con ellas una abodá gedolá y. O sea, que yo pueda verdaderamente regocijarme en la confección de las mitzvot y en el amor a Dios,
que Dios nos ordenó las mitzvot, esa es Abodá Gedolah. Es una tarea realmente impactantemente grande. Y así escribió también Rabbi Yehuda Halevi en su magna obra El Kuzari, cuando le explicaba al rey de los Kuzarim por qué la elección de esa religión humillada, así escribe el Kuzari, ustedes saben, en defensa de la religión humillada. Ese es el título original de la obra El Kuzari, porque obviamente parece ser que lo que escribió hace 800 años vuelve ahora también, ¿no? La religión humillada, o sea, la fe humillada a manos de un terrorismo brutal que el mundo ni lo concibe, ni lo entiende así para con Israel, y por supuesto que su dedo acusador está sobre Israel, siempre está sobre Israel. Pero bueno, Nahaboretze, como dicen, ¿no es cierto? Si ya pasamos a Paró, también vamos a pasar esto, como explican los Jajamim. Y entonces dice el Kuzari, y así como los aspectos terrenales necesitan una orientación, un pensamiento, eh, בין השמחה במצוותו, בתורתו, צריכים מחשבה וכוונה. Así dice, así como todas las acciones terrenales necesitan de un pensamiento y de una orientación, así la alegría en sus mitzvot y en su Torah necesitan de mi mahashabá, de mi actitud, de mi pensamiento y también de mi intención. Dice, shetismach bemitzvah atzma, para que tú puedas eventualmente alegrarte con la mitzvah en sí misma. Me ahavatcha ametzaveh. Tú te alegras con la mitzvah en sí misma porque tú sientes y profesas un amor a quien la ordena. Veshetakir ma shehetiv lecha ba. Y fundamentalmente ejercitar algo que tú puedas concebir todo ese bien que Dios te está haciendo a ti. וכאילו אתה בא לאכסנייתו, קרוא el shulchan. Y es como si tú estuvieras invitado a la mesa de Dios, a ese encuentro único. Así explica el Kuzari en el capítulo segundo. El mamash es hermoso. Este amor, dice Rab Volve, es Da'at. Da'at quiere decir conocimiento, sabiduría. ¿Por qué no introspección? Así lo dice Rambam también. Por supuesto, cuando la persona cumple con una mitzvah, dice Rab Volve, Bederech Melumada. ¿Qué quiere decir Bederech Melumada? Mitzvah Anashim Melumada es casi la sensación con tristeza que dice el profeta Yeshayahu con respecto a cómo se dirige la persona al cumplimiento de una mitzvah. La hace porque está melumada, porque ya forma parte de su rutina. Rezo hoy porque recé ayer. No, esas cosas no pueden formar parte de nuestra dimensión. Tenemos, cada vez que cumplimos con una mitzvah, en este caso hoy Talmud Torah, siempre debemos buscar algo, obviamente, que nos venga a demostrar que somos diferentes, que actuamos diferentes. Entonces dice, por supuesto que cuando hacemos una mitzvah melumadá, cuando la hacemos por la rutina, entonces allí no opera el conocimiento, el da'at, y tampoco hay amor, y tampoco hay alegría. Y dice, he aquí que el Harizal le reveló a su alumno, que es Moreno Arab Haim Vital, que él había tenido el mérito de percibir todas esas percepciones realmente elocuentes, grandiosas, por medio de una condición. Shaya Sameach Meod Bechol Mitzvah Shekia, que estaba feliz, muy feliz por cada mitzvah que había cumplido. Y uno se siente ya paralizado cuando escucha todo esto. Por eso Rapolve pregunta, ¿y nosotros cómo llegamos a la alegría en las mitzvot? Porque es difícil. O sea, Rab no pregunta,
ni cuestiona imposibles. Lo que Rab se pregunta es, ¿en qué medida tenemos la capacidad de que, como decimos en la tefilá de la mañana, se acerca de Kadosh Baruj Hu, Baruch Omer Beoseh, bendito que dice y que hace? Entonces, yo necesito también saber que esa simja, ¿no? Simcha Gdolá Liot Mitzvah, que es al revés de lo que se canta. Mitzvah Gdolá Liot Simcha es una mitzvah muy grande, estar, vivir en alegría. Y también lo cantamos al revés. Mitzvah Gdolá Liot Simcha, esa sería y la otra es Simcha Gdolá Liot Mitzvah. También estar en una mitzvah, no operar de acuerdo a la rutina. Dice Rabolve, Zecher Tzadik Libraja, cada uno de nosotros, Yesh Ta'am Beizo Mitzvah. Cada uno de nosotros tiene algún sentido, sabor en alguna mitzvah. Trátese perdón, del estudio de la Gemara, también de la tefilá, ya sea también Shabbat, o tal vez en la confección, en el hacer gesed, la bondad. Y si cada uno encuentra un espacio de esa al sentido a la mitzvah que le quiere dar. Y se le dejó la pajot, por lo menos en esa mitzvah, nosotros deberíamos intentar leorar simja, despertar la alegría verdadera. Lo único es befeta pitole mitzvah zo. No entremos a la mitzvah de repente, no irrumpir en la mitzvah. Esto lo dice Ramjal. Mamash, estudiamos el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en su Mesilat Yesharim, la senda de los rectos. No irrumpir en la mitzvah de repente. Y vamos a tratar de observar que al mitzvah zo tenemos que prestar atención que esa mitzvah que estamos a cumplir la ha ordenado el santo bendito Él por sí mismo. Y a partir de ello, con Él, nosotros nos estamos vinculando con el Todopoderoso a través de la mitzvah. Muy bonito. A Hazon Ish lo cita aquí una vez más al primer Rab de Karelitz. Hazon Ish Noho Eden, que su descanso sea en el jardín del Edén. El Hazon Ish escribió, Shemi shemetel tzitzit be'arba kanfot kadin, que aquella persona que coloca el tzitzit, como explicamos en la tefilá, en el Shema Israel, be'asu lahem tzitzit al kanfe bigdehem. O sea, originalmente en la antigüedad todas las ropas tenían cuatro extremos y allí había que poner el tzitzit. Hoy en día, como no todas las ropas ya culturalmente somos diferentes en nuestra confección de ropa, entonces usamos un talit katán, quiere decir una ropa interior que es un talit pequeño y que tiene tzitziot en las puntas. Nos decía el Hazon Ish que una persona que se coloca tzitziot en los cuatro extremos de su ropa, tal cual ha sido establecido, va a sentir en ello una alegría en la mitzvah y, por supuesto, dice, eh, Yargish Bezet Simcha Mufraza, perdón, va a sentir en ello una alegría extremadamente exagerada, Shezahalit Kasher Boro, que pudo, a través de esa mitzvah, vincularse con su creador. Esta tarea, esta abodá de despertar en nosotros la alegría por la mitzvah, por supuesto, no es de un día ni de dos, es una tarea que se prolonga en el tiempo, digamos que perpetua. Ya dijimos, dice el Rav, que la alegría de la mitzvah es Itkashrut Ha'adam im Bor'o, es esa comunicación que yo logro con mi creador a partir de la mitzvah. Quiere decir, en la medida que yo cumplo con la mitzvah, él, la persona, puede sentir esa proximidad de él, bendito sea, hacia él. Por supuesto, Rabbi dice, mira, parecería fácil todo esto, ¿no? Pero no es fácil.
lo bekalut. No es con tanta facilidad que uno puede alcanzar ese sentimiento, esa sensación interior tan preciada. De lo Pero lo más difícil es que no siempre logramos conectarnos con ella. Ah, y Nitlamdut, pero si nos vamos a entrenar, Itlamdut, Itlamdut significa progresar a nivel del estudio, del entrenamiento, de la acción y de la Ishtadlut, que es el otro, lo que va de la mano de la Itlamdut. Ishtadlut significa el intento, siempre el intento. Entonces, tal vez con ambas ayudas vamos a poder despertar la alegría en una mitzvah y entonces un beneficio muy, muy grande que no tiene que ver con un beneficio, por supuesto, material. Dice el Rab, eh, dice el Rab, lo Nitae, dice, seguramente no nos vamos a equivocar si vamos a explicar o vamos a proponer que en la medida que las cosas sean más cercanas a nuestro corazón, ese Katorah Beatfila. Quiere decir, lo que está más cerca de nuestro corazón es ocuparnos del estudio de la Torah y la tefila. O sea, son dos aspectos que son casi comunes, por no decir extraordinarios, en nuestra vida. Y a través de tanto el estudio de la Torah, el ocuparnos de la Torah como de la tefilá, es más fácil tal vez llegar a despertar en nosotros esa alegría. Sobre la tefilá, dijeron nuestros jajamim, Katuv Echad Omer, Ivdu et Hashem besimcha. Un escrito, un pasuk dice, Ivdu et Hashem besimcha. Servid a Dios con alegría. Bekatuv Echad Omer, Ivdu et Hashem beira. Y el otro pasuk dice, servid a Dios con temor reverencial. Entonces, parecería ser una contradicción. Uno dice alegría, el otro dice temor reverencial. O sea, parecería ser que no es con alegría. Amar Rabbi Eivu, בשעה שאתה עומד ומתפלל, dijo Rabbi Eivu, en el momento que tú estás desarrollando tu tefilá, livcha sameach, que tu corazón, en el momento que tú estás parado delante de Hashem para la amidad, en este caso, todo lo que es tefilá en la Gemara es la amidad, la oración individual, tu corazón tiene que estar feliz. Ki le Elohim Elyon ata obed, porque tú estás haciendo tu tarea para con respecto al Dios Supremo. Así explica el Midrash Teilim. Entonces, Ivdu et Hashem besimcha. No hay ninguna duda de que en el momento que tengo el zehut, el mérito de poder estar frente al Creador, en ese momento, no cabe duda, debo sentir que en mi corazón hay alegría. Zoti ההתבוננות שעליה מדברים רבנו יונה בספר האירה. Esta es la itbonenut. Itbonenut significa esa cualidad de percepción, de mirada profunda, sobre las cuales hablan eventualmente tanto Rabenu Yonah, que es Rabenu Yonah Gerundi, que vivió en Gerona, siglo XII, autor, entre otras cosas, de Sha'ar et Teshuvah, un libro maravilloso, pequeño. Rabenu Yonah Gerundi habla en el Besefer Hayirah, en este caso no el Sefer de la Teshuvah, sino el Sefer del Temor, y también, por supuesto, el Mesilat Yesharim, el Ramjal, en el capítulo 17, que sostiene el Mesilat Yesharim que debemos anticipar a la tefilá. Tzrichim leakdim la tefilá. Tenemos que estar un paso anterior a la tefilá. Y ya vamos a hablar, dice el Rab, sobre esto en el próximo Sha'ar, en el próximo escenario. Aquí, la principal intención es que podamos elevarnos por
la pesadez del cuerpo, el afar, todo aquello que nos liga al mundo de la tierra, a lo material, y que obviamente genera una molestia, un impedimento, cuando no, para nuestra tarea, nuestra abodá. Y por supuesto, dice Revolve, y si usted quieres elevar, es imposible elevarse sin alegría. O sea que es interesante que todo este concepto de Itlamdut Besimcha, este entrenamiento en la alegría de una mitzvah, es más difícil que la alegría en nuestra parte. Pero obviamente en la tarea, en esta abodá, que es constante y continua, vamos a poder eventualmente alcanzar ese espacio, dice Rambolve. Claro, uno se pone a pensar y uno quiere saber eventualmente qué representa la alegría, si es un estado de ánimo o si debe ser la matzav ruach, pero no como estado de ánimo, sino la naturaleza del vivir cuando estoy enfrentándome a una mitzvah. Esta es la forma de concebir, de acuerdo a lo que enseñaba el Arizal, lo que le dijo a su alumno Rabenu Jaim Vital, y lo que Rab Wolbe se explaya en tratar de explicarnos acerca del fenómeno de la alegría. Entonces, no hay ninguna duda de que cuando ustedes miran para atrás y piensan en el mundo del Hasidut, por ejemplo, el Baal Shem Tov, ¿qué es lo que el Baal Shem Tov, en última instancia, de Zetzadik Libraja, inaugura en un siglo XVIII, lleno de dolor, de angustias, de persecuciones, pogroms, expulsiones? Ivdu et Hashem besimcha. Todo el secreto del Hasidut, obviamente, lleva a ese punto, pero no una alegría exterior. Está hablando de la dimensión interior de cada Yehudí. Y entonces ahí entendemos y nos podemos conectar ya con aquella escuela y con esta otra escuela y con la de más allá, porque en última instancia la simjá es un elemento común, cuando no extraordinario, diría yo, a todos nosotros. El tema es cómo se puede hacer. ¿Saben ustedes esa canción tan antigua que invita al Yehudí a danzar y a bailar? No, ya no se canta más. Pero sería bueno repasarla, porque en última instancia este famoso Hava Nagila, Hava Nagila quiere decir dame la mano, vamos, y Nagila, vamos a danzar y a cantar. Y esa canción decía al final, Uru Ahim, Uru, del concepto de despertar. Es tan importante ese despertar. Y ese despertar, ¿cómo debe ser? Uru Ahim. Nos dice la canción, y todo el mundo ya lo está diciendo seguramente, Belev Sameach. ¿No? Muy bien. Belev Sameach. Belev Sameach quiere decir con un corazón feliz, alegre. Lev Sameach. Cada vez que estoy pensando en esto, dice, me lleva a un momento para mí sublime, que lo llevo conmigo desde mi infancia, donde cada vez en Rosh Hashanah, en el segundo día de Rosh Hashanah, que uno lee la Akedah de Yitzhak, allí hay un poema compuesto por Rabbi Shemuel Abbas, que lo hizo, y no en ocasiones felices para él. Él hace un poema sobre la Akedah, que es cuando su propio hijo se convirtió al Islam, aunque les parezca mentira. Pero bueno, esa es otra historia que tal vez tenemos que... Pero me acuerdo perfectamente, y hasta el día de hoy. Pasaron de mi adolescencia hasta hoy mis 70 años, bastantes aguas debajo del puente. Y siempre, cada vez que llega ese poema a mi mañana o a mi tarde, en Rosh Hashanah y también en Yom Kippurim, que se llama E'et Sha'arei Ratzon Le'ipateach, el tiempo en cuanto los pórticos de la voluntad se van a abrir.
que es una recreación eventualmente de la Akedah de Yitzhak, aunque yo creo que es la realidad de la Akedah de su propio hijo, de Rabbi Shmuel, Yehuda Abbas, me parece, o Shemuel, no me acuerdo en este momento el nombre, español, por supuesto. Y entonces en algún momento, cuando entre las estrofas que son maravillosas, únicas, en un hebreo del siglo de oro español, pulido, maravilloso, único. Entonces, cuando en ese momento está Abraham por cumplir eventualmente la voluntad de su creador, toma a tu hijo, a tu único, quien amas, a Isaac, ve'aleu sham le'olá, y elévalo allí como una olá, como un fuego perpetuo, donde Abraham había entendido el sacrificio de su hijo y que ese sacrificio se habría después de suspender, de no realizarse, no era lo que Hashem quería de él. Sin embargo, una de las estrofas dice, Ain Bemar Boja. En el momento que todos los ángeles celestiales están consternados por cómo un padre va a hacer eso y cómo el mundo se va a quedar sin luna, porque Isaac está equiparado con la luna. Entonces dice, Ain Bemar Boja, el ojo llora amargamente. Las lágrimas se desprendían del ojo de Abraham, de los ojos de Abraham. Belev Sameach. Pero el corazón estaba feliz. Es tan difícil poder comprender todo eso, tan difícil, que ahora que hemos sufrido durante estos 15 meses aquedad constante de tantos, tantos queridos y amados y heroicos soldados, de tantos hombres y mujeres y niños en cautiverio, una aquedad, quiera Dios, liberarlos de las manos definitivas de la violencia, del odio irracional, de estos criminales que no tienen perdón de nadie. Y así toda esta aquedad habla de esos ojos que lloran y el corazón intentando sentir de que todavía podemos esbozar una alegría. Nos dice Rapolve, comenzando nuestro tercer escenario, las últimas palabras de nuestro Shegur. Todavía estamos ocupados de lo que marcó el capítulo 1 y 2, Tikkun Yesod Ha'afar, de cómo reparar. El Tikkun quiere decir en la reparación del afar, del principio del polvo de la tierra, lo pesado, lo ordinario. Rabbi Jaim Vital nos enseña que hay dos alegrías que pueden potenciar al ser humano al Atzvut be'atzlut. Hay dos alegrías que nos pueden potenciar a superar tanto la Atzvut, la tristeza, la depresión, la angustia y la pereza, la Atzlut. Asimcha bejelko beasimcha mitzvah. Como estudiamos, el sentirse feliz por lo que es, por lo que tiene, y también la alegría por la mitzvah. Y por supuesto, dice Revolve, esto no es un consejo de alma, una cosa simple para decir todo, esto es lo que hay que hacer. Dice, todas las palabras de Rabbi Haim Vital son Dibre Kabbalah. Kabbalah no quiere decir mística. Dibre Kabbalah es algo que viene con historia, algo que viene con una entrega. Lekabel, limsor. Lekabel, limsor. Esa Kabbalah significa esa tradición oral que me acompaña desde mi vida completamente, involucrándolo a mi padre, a mi abuelo, a mi bisabuelo, y así para atrás, y así para adelante. Kol de Barab en Dibre Kabbalah. Todas sus palabras son palabras de Kabbalah. Y si esas palabras o esas cosas no tuvieran una raíz profunda en la sabiduría, entonces no nos llevaría a que pongamos en nuestra mochila estos consejos de él. Fue, dice Rabenu, Rab Wolbe, perdón,
fue el alumno Mubhak, como dije, directo del Arizal. Y la pregunta que hace Rabolve es, ¿Mi yuhal laredet le'omek da'at a Rabbi Jaim de Moarjú? ¿Quién puede llegar a la profundidad de ese conocimiento, de esa conciencia de Rabbeinu Jaim Vital? Pero dice, tal vez podemos encontrar una raíz a sus palabras en aquello que afirmaron nuestros sabios de bendita memoria, Betikunei Zohar, en la obra Tikunei Zohar, Tikunei, las reparaciones del Zohar HaKadosh. Se llama Tikunei Zohar. Ahavá Beirá, el amor y el temor, son dos Gedafim de Parjin Leela. Quiere decir, tenemos dos flores, dos ramilletes que Parjin, que florecen en la elevación, hacia la elevación. Y por lo tanto, cuando yo logro consumar en mí un atributo que es Midata Istapkut, quiere decir el concepto de la suficiencia, saber decir, Maspik, con esto es suficiente, no querer más y más y más y más. Ahí se reviste el temor, la ira. Y en aquella parte que el hombre se siente feliz con lo que tiene, ahí se reviste el amor. Suficiencia y la alegría en la mitzvah. Entonces tenemos, ahí están el temor y el amor. Amistapek b'mashe yeshlo, tarea improba, difícil, la persona que, mistapek, que alcanza la suficiencia con aquello que tiene, no se resigna. No es que no quiere más, pero por lo menos disfruta lo que tiene, ¿no? Entonces, mistapek, primero y principal, la persona que puede conformarse, ser la suficiencia con lo que tiene, Magbil atzmo, es una limitación, desde ya que sí. ¿Para qué? Para no aspirar a lo que no tiene. Veirá y Koach Magbil. Y el temor es la fuerza que viene a limitar. Cuando la persona disfruta del esfuerzo de tus manos, de sus manos, de todo lo que hace, pero con tanto esfuerzo, ahí se extiende increíblemente la alegría a todo lo que esa persona posee. Y entonces todo lo que posee se reviste de una capa de amor, porque Ahavá, el amor, es Koach Haitpashtut. El amor es la fuerza de la expansión. Y voy a cerrar con esto en este momento, porque si tenemos que entender a lo que dice el rabino Jaim Vital, es encontrar entonces a Abba Beira, el amor y el temor y el amor. Uno actúa la suficiencia, cuando no quiero aquello que no tengo, y que es importante saber el límite. El límite es el temor. El temor, hablamos de reverencial, es la fuerza que limita. Y cuando yo, repito, disfruto de todo cuanto hago, de todo aquello que logro, por poco que sea, por ínfimo que sea, ahí empieza a descubrirse algo que se extiende sobre cada cosa que yo hago y es la alegría en cada aspecto que yo tengo, poseo. Y entonces sobre cada cosa se reviste eventualmente la ahavá, porque el amor es la fuerza de expansión. Entonces una es la fuerza que limita, de contracción, y la otra es la fuerza de expansión. La ira. No estamos hablando aquí de religiosidad. Estamos hablando de puesta en marcha del ser humano que quiero ser. Y a veces, cuando podemos estudiar
la Torá del Musar, ahí no competimos por ser quién es más religioso, quién estudia más, quién hace mejor la tefila. Ahí competimos, comillas, por saber quiénes somos. Y entonces allí es cuando nos reflejamos en tantos y tantos jajamim, cuando escuchamos sus obras y sus acciones y escuchamos sus hechos, uno dice, no puede ser. Es increíble. Ah, esto porque pertenece hace 500 años. Esto porque pertenece hace 800 años. ¿Y qué tal si hacemos nosotros la historia? Claro, es difícil hacer la historia en un mundo de competitividad, de luchar por tener más, no por ser más, sino por tener más. Y eventualmente un mundo en el cual se torna a veces imposible la realidad que limita. Y por lo tanto, si no se limita la realidad, el amor tampoco se expande sobre aquello que tengo. Y entonces todo pasa a ser descartable. Hasta las personas pasan a ser descartables. Y eso es triste, porque tenemos un tesoro muy, muy grande. Ese tesoro nos ha dado el Boreolam. Ese tesoro se llama, por cierto, la Sagrada Torá. Pero esa Sagrada Torá tiene que estar acompañada, como dice el Pirkei Avot, y afeta al Toraim Derech Eretz. Es bueno el estudio de la Torah, pero con Derech Eretz. Derech Eretz, difícil de explicar lo que es Derech Eretz, pero Derech Eretz es una conducta apropiada que tengo que tener con el prójimo, con el próximo. She, dice She, y afeta al Toraim Derech Eretz, Sheyegiat Shenehem, que cuando yo me extenúo tanto en una como en la otra, Mashkaha Tabón, nos hace olvidar todo lo que es la transgresión. Y no es casual que los Jajamín dijeron, Derech Eretz Kadma la Torah. El Derech Eretz está antes que la Torah. Y yo creo humildemente que estoy en ese lugar. Yo elijo ese lugar, perdón, de Derech Eretz Kadma la Torah. Después de un recorrido vital, creo que bueno, lo esencial representa la fidelidad en el vínculo con él y en el vínculo con usted. Porque si no hay fidelidad, entonces no hay nada. Son intereses nada más. Y mi vida dedicada a la educación judía, eventualmente, de los propios ante todo, de mi casa, de mis hijos, mi vida en ese caso está dedicada a ese Talmud Torah, pero primero al Derech Eretz. Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos. Y bueno, el desafío del Rab Volve de poder transformar una realidad. Que tengamos Besorot Tovot, Yeshuot Benehamot. Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a todos por vuestros saludos. Eventualmente, que tengamos un Shabbat en paz. Que podamos tener Besorot Tovot también en Shabbat. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Gracias a todos.